Hola familia, ¿cómo están? Aquí comienza la jugada. Esta semana, salvo el Valencia, con un empate aquí con el Bilbao, no ha sido buena para los otros equipos valencianos. Perdió el Villarreal, perdió el Elche y perdió el Levante que dio la cara, ¿eh? Ojo que dio la cara, como siempre las polémicas cuando uno juega contra el Real Madrid. Expulsiones, un penalti que fue, que no fue, pero que al final no fue. Y el Valencia que me parece que lo tuvo para ganar. Pero de todo esto vamos a hablar con mi amigo, Ricardo Arias. Hermano. ¿Qué tal, Darío? Un gusto otra vez, como siempre. Aquí estamos. ¿Bien? A darle a la lengüita un poquito. Hablar de fútbol. ¿Hablar de fútbol? Hablar de fútbol. Nos vimos antes de entrar al estadio y presagiamos que el Valencia iba a hacer lo que había sido antes del Rayo Vallecano, que había sido el peor partido para mí de la época de Pizzi. Y volvió a ser el equipo, un equipo rápido, intenso, a lo mejor un poco atolondrado, atropellado por esas ganas mismas de ganar el partido. Creo que el Valencia lo podría haber ganado el partido. Hubieron cosas y detalles muy lindos. La gente se fue contenta, ¿eh? Sí, Richard, sí, totalmente. Además el partido, yo creo que todo el mundo pensó y salió del estadio con la satisfacción de ver que el equipo había respondido. El partido fue muy intenso, fue muy bonito, estuvo muy disputado, con muchísimas ocasiones para ambos equipos. Creo que en verdad, creo que yo hacía tiempo que no veía un ambiente lindo, tan bonito en Mestalla. A pesar de los cortes de luz. Sí. A la gente le extrañó, pero yo no sé tú, pero yo sí que he vivido 2 veces esa situación, además jugando, ¿eh? No, yo la primera vez. Yo sé. La primera vez que quedamos todos ahí yo sé. a oscuras, dijimos, bueno, las brujas andan sobrevolando Mestalla, ¿no? Esperemos que sea para nosotros. Pero y después otra vez, antes del partido, el segundo corte, y dijimos, bueno, acá estamos todos presentes, buen ambiente, 40.000 personas, ¿eh? Yo creo que respondió a lo que fue en sí el partido, ¿no? Delante había un gran equipo que saben a lo que juegan, incluso renunciando a lo que ha sido siempre el fútbol del Athletic de Bilbao, ¿no? El fútbol directo, mucho más parecido al fútbol inglés, sí. Pues siempre acabando las jugadas en centros al área para utilizar su gran fuerza, su gran base, que siempre ha sido los rematadores de cabeza, ¿no? Y con una ventaja, que sabían el resultadito ya del Villarreal, que ganando el partido casi se aseguraban la Champions League, ¿eh? Es importante para el Bilbao, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Un equipo que además ha estado 2 años, 3 años ahí rozando la hecatombe, el oler el fondo del pozo, jugando con el descenso durante 2 o 3 años, pero que ha sabido mantener la idiosincrasia de lo que significa el Athletic allá en el norte, y sigue con su política de fichar jugadores vascos, sigue sacando gente de la cantera y cada vez con más calidad, porque vaya mediocampo que tenía el Athletic, con Ander, Herrera, con De Marco, con Iturraspe. Y comenzaron bien, ¿eh? Comenzaron el partido con la responsabilidad que le da esto, un tercer puesto, un cuarto puesto casi asegurado. Comenzaron bien, ¿eh? A los 2 minutos Aduriz tuvo una posibilidad. Sí. Ender Herrera, que es un jugador distinto, que es un jugador que, como dices tú, no parece vasco, por la técnica, por la prestancia, por el correr dentro del campo de juego. Hizo una jugada, la del palo, que la hacen los distintos. Ahora tiene 2 perritos atrás, que Ender Herrera anda sueltito por ahí, tiene a Rico y al otro mediocampista, que son 2 escobas limpiando el mediocampo, ¿eh? Yo creo que supieron jugarle, quizás a lo mejor por la presencia de Valverde en el banquillo, el cual estuvo aquí hace muy poquito, conocía perfectamente cómo jugaba el Valencia, y supieron aprovechar
el recién llegado Keita y Parejo no eran suficientes para esa medular que conformó Valverde en el Atleti. De ahí, de hecho, creo que hubo, y creo que el buen juego del Atleti vino porque bueno, en esa franja entre defensa y Parejo y Keita se movía muy bien Muniain, Ander Herrera, aparecían y hicieron mucho daño. Hicieron mucho daño. Parecía que el partido se iba para el lado de Bilbao, pero hubo una jugada muy importante. No sé si fue la experiencia, no sé si fue a propósito, no sé si nació de Keita, el codazo a Rico en la mitad de la cancha. No sé si fue, yo creo que ahí hubo un cambio. No sé si fue de mala leche, como nosotros tenemos una pelota que fueron a disputar, sacó Keita el codo y se lo comió Rico. Creo que ahí estuvo el cambio del partido. Apareció Parejo y apareció el guardaespaldas, Keita. Lo que ellos estaban haciendo a través de Ander Herrera, lo copió porque el sistema y la estrategia eran más o menos parecidas. Apareció Parejo con un muy buen trabajo de Keita. Muy bueno. Yo creo que son el complemento que se andaba buscando, ¿no? Creo que Keita ha asumido la responsabilidad del juego destructivo del equipo, dándole más libertad a Parejo, porque Parejo es menos recuperador, aunque trabajó muy bien. Trabajó muy bien y todo el equipo, yo creo que todo el equipo, ¿no? Pero que a la hora de defender contra 4, incluso 5 jugadores que se incorporaban del Atleti, lógicamente pasaron apuros. Yo creo que ahí las ayudas de Fede y de Fegulí tenían que haber sido más constantes en defensa, ¿no? Pero bueno, fue un partido muy abierto. Lindo partido. Un partido muy abierto. No hubieron dudas a la hora de irse hacia adelante por parte de ninguno de los dos equipos. Y yo creo que si se disfrutó por algo fue porque se vio un partido muy abierto. Yo también. Yo salí contento de la cancha y con las actuaciones. Me gustaron los dos centrales del Valencia, me encantaron los dos centrales. A lo mejor, como escuché por ahí que Senderos es un defensor rústico, ¿no? Un defensor de esos que técnicamente no dicen nada, pero yo lo quiero en mi equipo. Porque con su sola presencia, muy pocas veces a Duris ganó. Muy pocas veces, ¿eh? Aparte cuando va a ganar, ¿eh? No duda. Si va a chocar, choca, y si va a jugar, va a jugar. Y Matías, que está pasando para mí uno de los mejores momentos desde que está aquí en Valencia. Yo creo que pensamos lo mismo, ¿no? Pero que yo creo que con la contratación de Senderos, creo que se ha conformado una línea defensiva mucho más sólida, más consistente, con mucha más experiencia, que sabe vivir más este tipo de partidos, este tipo de partidos que son complicados. Porque lógicamente aquí se tiene que saber jugar más que a lo mejor que otros partidos, ¿no? Y hay detalles, Richard, que viste que siempre uno que ha estado aquí en el ruedo, ¿no? Hay detalles que son muy importantes y que hay diálogo en el equipo. Yo he observado que Senderos con Matías hablan mucho. Veo que Keita también. Es el profesor o el maestro, el mister, llamémoslo como quieran cada uno de todos ustedes y nosotros. Creo que es el que le hacía el trabajo que necesitaba el Valencia, ¿no? De ir bien a los relevos, de que cuando uno sale de los centrales, Keita seguro que se queda. Hubieron cosas que me gustan, que son detalles que a lo mejor para la gente que va y quiere ver al Valencia ganar no son perceptibles, ¿viste? Pero yo, que me gusta observar todas estas cosas, veo que hay ese diálogo que es muy importante dentro de la cancha. Es que siempre tiene que haber uno que retransmita el partido, el propio partido, tiene que haber uno en el equipo que retransmita el partido a sus compañeros. Perfecto. Y yo creo que Keita está siendo el hombre que por sus características, por su personalidad y sobre todo por su forma de actuar dentro del campo, creo que es el idóneo tanto para Parejo como para los dos centrales, como para la gente joven. Yo creo que es un tipo que se entrega a todos los partidos. Además, tenía muchas. La gente cuando se le contrató dijo: Keita,
30 y pico de años, este va a venir aquí a acabarse una fosa y se quiere morir aquí. Pero es que Keita tiene algo muy bueno y es que tiene un físico privilegiado. Es un tipo que se cuida, que ama el fútbol. Es un tipo que lo vive constantemente. Es un tipo que ya verás como... Yo creo que en apenas 3 semanas que lleva se ha ganado ya a los compañeros. Sí, no. Y sin duda. Y eso se refleja en el campo. Y no hay dudas. Eso se refleja en el campo. Mejoró Fede. Sí, muy bien. Mejoró Fede. Yo el equipo lo vi, como tú decías, lo vi con ese ritmo y esa agresividad y esa presión que necesita. Se le vio con personalidad otra vez, ¿no? O sea, esa personalidad que desapareció en Vallecas. Y con el Pollito nos estamos acostumbrando más. El Pollito, fíjate, El Pollito, nuestro Paco Alcácer, nos está haciendo que nos acostumbremos mal, porque cada partido que está cumple con su tarea, que es hacer goles. Aparte, sigo manteniendo que él es rápido donde tiene que ser rápido. A veces uno quiere sacarle una radiografía al Alcácer y es difícil, porque él ha nacido para hacer goles, nada más. Esa sería la radiografía, no, que es lento, no, que no cabecea bien, Mamma mía, se eleva, queda en el aire, no es Aduriz cabeceando, Aduriz lo tiene incorporado, pero a Alcácer lo queremos donde realmente tiene que estar. Sí, donde hace daño. Ahí está, ahí es rapidísimo. Richard, ahí es rapidísimo. Él tenía un hándicap y era que era desconocido para sus compañeros. Los compañeros desconocían su tipo de movimientos, su forma de jugar. Ahora ya lo conocen. Ahora ya no pegan pelotazos, no bombean balones, no lo matan a balonazos, sino ¿qué buscan? Buscan las espaldas por el suelo y balones rápidos para el en 3 metros es rapidísimo. Y de aquí... la verdad que está cumpliendo con creces el cartel que realmente se colgó. Ser de la cantera, haber nacido en la cantera y cumplir con lo que realmente está y nació para eso, para hacer goles. Me queda Fegulí, pero lo dejamos para la segunda tanda. Ya volvemos.